Esta novela no nos pertenece, todos los derechos reservados a su respectivo autor. Capítulo 21. El impredecible príncipe heredero. La clave de esta batalla está en Wilhelmina. Joseph ya había considerado este problema, dijo. Mientras los Patriots puedan detenerse por un tiempo más, y hacemos un buen uso de Wilhelmina, y estacionamos algunas tropas en la frontera prusiana, Prusia debería retirar sus tropas. Presentaré el plan específico al marqués de Saint-Priest en un documento formal. La reina asintió y dijo, muy bien, decidiré si continuar brindando asistencia según las recomendaciones del ministro de guerra. En este momento, Luis XVI, que había estado en gran parte en silencio, dijo de repente, sin apropiarse de fondos del Tesoro Nacional, aportaré personalmente 600,000 libras para ayudar a los Patriots. Después de hablar, le dio a José una sonrisa afirmativa. Brienne inmediatamente dio un suspiro de alivio y se inclinó ante Luis XVI, diciendo, gracias por la generosidad de su majestad. Con los fondos de su majestad, el Tesoro Nacional puede suspender temporalmente sus asignaciones a los patriotas. Podemos decidir si continuar la asistencia en 2 meses según la situación en los Países Bajos. Se volvió hacia la reina Marie. Su majestad, ¿cree que esto es aceptable? La reina asintió. Muy bien. Pasemos al siguiente artículo. Sí, su majestad. Brienne miró al príncipe heredero con cierta nerviosidad, temiendo que volviera a interrumpir las cosas. Afortunadamente, Joseph no dijo mucho sobre los planes de reducción posteriores, y la mayoría de ellos pasaron sin problemas. Después, la reunión del gabinete discutió algunos asuntos diversos y se acercaba a su fin. La reina Marie firmó los 2 últimos documentos y le preguntó a Brienne sin levantar la vista, arzobispo Brienne, escuché que las cosas no van bien con la ley tributaria. Se refería al nuevo proyecto de ley de reforma tributaria que el gobierno había estado promoviendo vigorosamente desde principios de año. Sus principales contenidos incluían exigir a la clase privilegiada de nobles pagar impuestos sobre la tierra como la gente común, transporte y venta gratuitos de granos, abolición del trabajo de corvée, y un aumento en el impuesto de timbre, entre otras cosas. El objetivo era, naturalmente, aumentar los ingresos fiscales y cubrir el déficit del Tesoro Nacional. Si se implementa, en realidad beneficiaría a la gente común. Sin embargo, el proyecto de ley de reforma fiscal se opuso por unanimidad a la alta nobleza y no se aprobó durante más de medio año. El anterior ministro de Finanzas incluso había sido despedido por este asunto. Brienne asintió con una cara amarga. Su majestad, el nuevo proyecto de ley está siendo detenido por el Tribunal Superior. La información que tengo es que es probable que rechacen el proyecto de ley. Según la ley francesa, el proyecto de ley de reforma tributaria debía registrarse en el Tribunal Superior y luego ser firmado por el rey para entrar en vigencia oficialmente. Sin embargo, el tribunal francés estaba firmemente controlado por la clase aristocrática, y este proyecto de ley, que tocó sus intereses, se quedó atascado en la etapa de registro, por lo que es imposible de implementar. La voz de la reina Marie estaba algo cansada. Conoces nuestra situación financiera. La ley tributaria debe implementarse lo antes posible. Sí, su majestad, haré todo lo posible. Joseph sacudió la cabeza hacia adentro. Sabía que, según la trayectoria histórica original, Brienne finalmente no había logrado que se aprobara el proyecto de ley. Al final, Luis XVI, en su desesperación, tomó medidas imprudentes y, por consejo de algunos intransigentes, despojó al Tribunal Superior de muchos de sus poderes, exilió a los jueces obstinados y lo reemplazó por el Tribunal Plenario controlado por la realeza para aprobar el proyecto de ley por la fuerza. Sin embargo, los grandes nobles inmediatamente usaron este incidente para despertar la opinión pública, retratando a Luis XVI como un tirano autocrático que ignoró la ley, desencadenando un movimiento de resistencia fiscal en toda Francia, lo que llevó al caos financiero nacional. Luis XVI, sin voz en el discurso público, no pudo defenderse y finalmente tuvo que recordar a los jueces exiliados y restaurar los poderes del Tribunal Superior, que luego puso fin al proyecto de ley de reforma fiscal que se había implementado no hace mucho tiempo. El peor impacto de esto fue que los grandes nobles confirmaron que el rey no podía derrotarlos, y luego se volvieron aún más arrogantes y despóticos.
En su desesperación, Luis XVI tuvo que convocar a los Estados Generales, con la esperanza de que los plebeyos lo apoyaran contra los nobles. En cuanto al resultado, los nobles usaron los Estados Generales para incitar disturbios, pero inesperadamente, ocurrió la hambruna francesa de 1788, y la situación posteriormente se descontroló, lo que llevó al estallido de la Gran Revolución. Joseph miró a Brienne, pensando que querer que los nobles aceptaran un proyecto de ley que les hiciera pagar más impuestos era como buscar la piel de un tigre. Si desea llevar a cabo una reforma fiscal, primero debe golpear severamente a estos nobles y hacerles saber el poder de la monarquía para que paguen impuestos obedientemente. Además, el derecho al discurso público también debe estar firmemente en sus propias manos. Estos grandes nobles son los mejores para distorsionar la verdad, incitar a la opinión pública y crear caos en el país para su propio beneficio. Solo dejando que el pueblo francés escuche la voz del gobierno y sepa la verdad del asunto, no serán explotados por los nobles. Respiró hondo, al darse cuenta de que había dado el primer paso al tomar el cargo de asistente del ministro de Finanzas. Sin embargo, para cambiar el curso de la historia, inevitablemente enfrentaría muchos obstáculos. Pero si se trataba de nobles obstinados, la iglesia o los capitalistas, cualquiera que se atreviera a causar problemas no sería tratado amablemente. Eso es todo por hoy, reuniéndose a Plourned. La voz de la reina interrumpió los pensamientos de José. Él y los otros ministros se pusieron de pie juntos, se inclinaron ante el rey y la reina, y se prepararon para dar la vuelta y partir. Joseph, no te vayas aún, la reina María lo llamó. José no tuvo más remedio que regresar y sentarse. Después de que los otros ministros salieron de la sala de reuniones, la reina sonrió y lo miró, diciendo, Joseph, su reforma policial va muy bien. El distrito de Saint-Antoine se ha convertido claramente en el lugar más seguro de París. Ella hizo una pausa y suspiró. Sin embargo, esta reforma policial debe ser terminada. ¿Por qué es eso? La reina dijo con seriedad. Después de su reforma, los salarios de la policía son demasiado altos, y todos corren a cargo del municipio. Anteriormente, utilizó su propio dinero para pagar a la fuerza policial, pero el ayuntamiento simplemente no puede pagar este gasto. La seguridad de los ciudadanos comunes todavía depende de las patrullas civiles. Joseph dijo sin dudarlo. La seguridad pública es muy importante. Creo que no solo no debe terminarse, sino que también debe promoverse en todo París e incluso en todo el país. En cuanto al dinero, no tienes que preocuparte. Con mí asumiendo el control, participando en la gestión financiera, el Tesoro Nacional pronto se llenará. La reina María miró a su hijo, intrigada, y dijo, ¿de dónde vas a obtener el dinero? Joseph dudó, pensando que las máquinas de vapor, la fabricación de acero de alto horno, el caucho, la minería, el cemento e incluso las armas, cualquiera de ellas podría ganar decenas de millones de libras. Pero no podía decirle nada de esto. Dudó un momento y eligió algunos que la reina podía aceptar. Por ejemplo, finanzas, bienes raíces, artículos de lujo, en resumen, cosas en las que confío. La reina María frunció el ceño, sintiendo que era un poco confiable, y pensó por un tiempo, diciendo, ¿qué tal esto? Te daré medio año. Si puede resolver el problema del salario de la policía, puede continuar la reforma policial. De lo contrario, se revertirá inmediatamente a su estado original. Muy bien. Creo que no debería tomar medio año. Luis XVI miró la hora y le dijo a la madre y al hijo, es casi la hora del almuerzo. Ningún trabajo debería interferir con lunch. Los llevó a los dos hacia el comedor real. En el pasillo, Joseph recordó algo y le preguntó a la reina Marie, Madre, ¿hay alguien adecuado para el puesto de jefe de policía de París? ¿Jefe de policía? Tendrás que preguntarle al conde de Mounier. Sí, aceptará mi sugerencia. La reina quedó atónita y rápidamente entendió la clave. ¿Estás usando el asunto Guizot para amenazarlo? Absolutamente no, Joseph dijo muy francamente. Solo lo estoy ayudando a sentirse a gusto. Debido a que este libro está en su primera recomendación, que es crucial para el pequeño autor, por la presente le imploro que recoja este libro, invierta en este libro y deje más comentarios. El pequeño autor está muy agradecido y definitivamente se actualizará más rápidamente y trabajará más duro.
Capítulo 22. Planificación de la Academia de Policía. La reina María, curiosamente, evaluó a su hijo y sonrió. No es de extrañar que te sugiriera como asistente del ministro de Finanzas hoy, ¿cómo exactamente lo persuadé? Al ver a Joseph sonreír sin decir una palabra, no presionó más, reflexionó por un momento y dijo dos nombres. Besançon, quien se ha desempeñado como coordinador comercial en múltiples provincias, dirigió a la policía montada para reprimir a los contrabandistas y es bastante capaz en la planificación y gestión general. Frient, anteriormente comandante de la compañía de la Brigada de Flandes, sirvió como mi guardia, y ahora es responsable de los reclutamientos de infantería, muy buenos en entrenamiento y regulaciones. Ella agregó. Puedo asegurar su lealtad, en cuanto a quién usar, depende de usted. Joseph asintió. Está bien, los contactaré y luego decidiré. No estaba familiarizado con ninguno de ellos, pero sufriendo de ser nuevo en la política y sin su propio equipo, tuvo que pedir ayuda a la reina. De repente pensó que al aprovechar la oportunidad para controlar el sistema policial, podría invertir en la construcción de una academia de policía, reclutando estudiantes de la gente común. En primer lugar, podría capacitar a la policía profesional y reducir la influencia de los nobles en los asuntos policiales. En segundo lugar, podría ofrecer temas como la gestión, el comercio, el periodismo, el derecho, etc., para seleccionar talentos sobresalientes y cultivar su propia línea directa. Una escena apareció repentinamente en su mente. En un futuro cercano, un grupo de funcionarios gubernamentales de alto rango lo saludaron, llamándolo cariñosamente principal. Bueno, en términos de estrategia política, el modelo Wangpu tuvo mucho éxito. El crack de una abertura de la puerta vino desde adelante. Joseph levantó la vista y vio que habían llegado a la entrada del comedor. El enorme comedor ya estaba lleno de nobles que venían a ver. Sí, desde Luis XV, todas las actividades de la familia real francesa, incluyendo comer, dormir, entretenimiento e incluso parto, podrían ser observadas por cualquier persona. José solo sintió un dolor de cabeza, siendo tirado por la reina para sentarse en la espaciosa y lujosa mesa de comedor. El maestro de ceremonias tocó el suelo con su bastón, seguido por el sonido melodioso de los cuernos. Este era el ritual fijo para servir platos. Cada plato tenía que tocarse con música, pasaba por varias personas y muchas operaciones elegantes, antes de que pudiera comerse. José de repente recordó algo, y se inclinó apresuradamente al oído de la reina y dijo, por cierto, si el ministro de la Marina le pregunta sobre cortar el plan de construcción naval, solo envíelo a mí, lo persuadiré. La reina María miró a su hijo sorprendida. Para ser honesto, ella estaba preocupada por este asunto. Castries era un tipo persistente y fanático, recortar su presupuesto podría enredarla durante un mes. Ella asintió felizmente, su hijo podía compartir sus preocupaciones, gracias a Dios. Al mismo tiempo, en las escaleras en el lado oeste del Palacio de Versalles, el ministro de Justicia se dirigió al duque de Orleans y dijo, a juzgar por la actuación del príncipe heredero, se va a inclinar hacia Inglaterra. Este último estrechó los ojos. Tal vez sea idea de la perra austríaca. Si la reducción de la flota conduce a ajustes en la política británica hacia Francia, será muy desfavorable para nosotros. A 2 millas francesas de distancia en la plaza, Monod y el ministro del censo Nicoé caminaron uno al lado del otro bajo el sol. Al menos, el príncipe heredero debería ser firmemente antiprusiano, dijo el ministro del Interior. Antiprusiano y antibritánico, eso es una línea dura. No anti, o sea, esa es una facción contra la guerra, suspiró Nicoé. Lo que más temo es ser antiprusiano y pro-británico. En pocas palabras, si Francia tiene un monarca como Pedro III, sería un desastre absoluto. Se refería al anterior zar de Rusia, que desde la infancia admiraba al rey prusiano Federico II, e incluso cuando Rusia tenía la ventaja en la guerra ruso-prusiana, ordenó por la fuerza al ejército ruso que se retirara y firmara un tratado con Federico II, que era extremadamente desfavorable para Rusia. Después de la reunión de gabinete de hoy, todos estaban preocupados de que el príncipe heredero fuera un fanático británico. Monod sacudió la cabeza ligeramente. He estado en contacto con Su Alteza, es una persona muy inteligente, abogando por la reducción de la marina. Puede ser simplemente porque los buques de guerra cuestan demasiado, en lugar de tratar de complacer a los británicos. Esperemos.
La situación general de la reunión del gabinete se transmitió rápidamente a la oficina del embajador británico en Francia. El embajador Harriot reflexionó durante 3 minutos completos después de escuchar que el príncipe heredero francés abogó por detener la construcción de todos los buques de guerra y fue duro con Prusia, y luego convocó a un confidente y lo instruyó cuidadosamente. Después de que su subordinado se fue, Harriot escribió solemnemente un informe sobre el asunto y lo envió de vuelta a Inglaterra. Un almuerzo en el que incluso que evocado tomar primero tenía que seguir reglas estrictas finalmente terminó. Luis XVI con entusiasmo llevó a José al taller para visitar su última obra maestra, y le dio una caja fuerte de latón hecha a mano, antes de dejarlo ir. Cuando José regresó a su palacio, el doctor Lamague ya estaba esperando aquí, preguntándole a Perna sobre la salud reciente del príncipe heredero. Aunque José tenía su propio médico personal, Perna todavía insistía en venir a comprobar la condición del príncipe heredero todos los días. Al ver regresar a José, Lamague se apresuró a saludar, diciendo: «Escuché que la condición de su Alteza ha sido controlada, lo cual es realmente alentador. Creo que debe ser el efecto de esa salicina mágica». Joseph sonrió y devolvió el saludo. «Y doctor, el cuidado de Perna». Perna dijo en una voz como un mosquito a su lado: «Todavía no he obtenido una licencia de médico». Las habilidades de Perna son mejores que la mayoría de los médicos. Lamaque elogió a su asistente, y sacó una pequeña botella de vidrio, mirando con entusiasmo a Joseph. «Su Alteza, el señor Lasseni y yo hemos hecho varios lotes de salicina, con una pureza creciente». Joseph tomó la botella de vidrio, miró el polvo beige en el interior y elogió: «Usted merece ser el mejor biólogo y farmacéutico de Europa, esta pureza ya es bastante alta». No hice nada, me dijiste el proceso de purificación», dijo Lamaque modestamente, luego dijo con entusiasmo: «Distribuí salicina gratis en el área del Puente Nuevo, y el efecto es muy bueno. Descubrí que no solo la neumonía, sino que este medicamento también es efectivo para las fiebres causadas por muchas enfermedades. En solo unos días, ha salvado 7 u 8 vidas». Hizo una pausa, un poco incierto, y dijo: «Su Alteza, el señor Lasseni y yo discutimos recaudar una suma de dinero para producir salicina a gran escala. Este medicamento salvará la vida de innumerables personas. Me pregunto qué piensas». «Por supuesto, la mitad de los ingresos de la droga le pertenecen», susurró. «Pero, ya sabes, la mayoría de los pobres atormentados por enfermedades no pueden permitirse demasiado dinero. Raise money to make medicine». Joseph sacudió la cabeza. «En este caso, la producción y las ventas de la medicina serán controladas por los inversores». Lamaque dijo sorprendido: «¿Qué quieres decir?». «Financiaré la construcción de una fábrica farmacéutica para producir salicina». Joseph pensó en las personas sin hogar que vio desplomadas en la esquina del distrito de Saint-Antoine ese día. El beneficio se controlará dentro del 3%, e incluso se puede intercambiar corteza de sauce por medicina. Las miradas de Lamaque y Perna hacia él estaban llenas de respeto. «Su Alteza, usted es tan amable, que el Señor lo bendiga». Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval. Capítulo 23 de Ream Battleship. Lamaque dudó y le dijo a Joseph: «Su Alteza, me siento obligado a recordarle que este taller farmacéutico probablemente requerirá una inversión de 50 a 60 mil libres. Si solo obtiene una ganancia del 3%, puede llevarle mucho tiempo recuperar el costo». Joseph sonrió y sacudió la cabeza. «Este 3% es un fondo de reserva para situaciones inesperadas. No planeo ganar dinero con esta medicina». No estaba tratando de ser un santo y tirar dinero. Tenía un plan de negocios maduro. Como medicamento, la salicina puede salvar muchas vidas, y venderla a un precio bajo puede considerarse una buena acción. Sin embargo, estas cosas no solo se usan para reducir la fiebre, sino también como un cosmético notablemente efectivo. Incluso en el siglo XXI, el ácido salicílico, que es el óxido de salicina, todavía se añade al tratamiento del acné y productos de rejuvenecimiento de la piel. Hay un dicho famoso en las generaciones posteriores: ¿de quién es el dinero más fácil de ganar? Por supuesto, son mujeres y niños.
Mientras el empaque y la promoción se hagan bien, los productos para el cuidado de la piel con salicina pueden venderse fácilmente por más de 10 libras por botella, y esas damas ricas los romperán como locos. Lamarck dijo: «Eres realmente genial. Les agradezco en nombre de innumerables parisinos ordinarios». Joseph agitó su mano y dijo: «No es nada». Lamarck estaba ansioso por promover esta medicina mágica en todo París e inmediatamente sugirió: «Su Alteza, conozco un lugar que es muy adecuado para construir un taller, ¿qué piensa?». Joseph pensó por un momento y dijo: «Purificar la salicina no requiere un equipo muy complicado. Construir un taller desde cero es demasiado ineficiente. Es mejor adquirir directamente una compañía de reactivos farmacéuticos o químicos». El asistente Eman a su lado de repente dijo: «Su Alteza, ¿puedo interponer? Por favor, habla. Recuerdo que hay un taller de perfumes entre las propiedades reales que ha estado perdiendo dinero durante mucho tiempo y está a punto de venderse. Puede cumplir con sus requisitos. Me has hecho un gran servicio». Joseph asintió. «¿Recuerdas el precio de venta? Parece ser 26.000. Antes de que pudiera terminar de hablar, José de repente le dio una bofetada en la frente y dijo: «Dado que es propiedad real, ¿por qué pagarla? Solo le pediré a la reina». Cuando la reina Marie se enteró de que su hijo quería fabricar medicamentos asequibles para ayudar a la gente común, inmediatamente asintió y le pidió a su abogado que manejara los trámites. En menos de media hora, el taller de perfumes fue transferido al nombre del príncipe heredero. Joseph originalmente quería ir a verlo él mismo, pero un sirviente vino a informar que el marqués de Castries estaba solicitando una audiencia. Impotente, Joseph tuvo que dejar los asuntos de la fábrica farmacéutica a Lamarck y fue a la sala de recepción para reunirse con el ministro de la Marina. En la espaciosa sala de recepción, Castries se inclinó respetuosamente y fue directo al grano. «Su Alteza, Su Majestad la Reina me pidió que discutiera la construcción de nuevos buques de guerra con usted. Creo que no debería haber reducción». Joseph sonrió y lo interrumpió. «Marqués de Castries, me gustaría hacerte una pregunta primero. ¿Por qué quieres construir un gran número de buques de guerra?». «Por supuesto, es para tratar con los británicos». El tono del ministro de la Marina era tan duro como el acero. «Derrotar a su orgullosa flota, recuperar nuestras colonias robadas, y humillarlos severamente, al igual que humillaron a mi abuelo en ese entonces». Joseph asintió. «Entonces crees que incluso si el tesoro apoya completamente tu construcción naval, confías en derrotar a los británicos». Castries se había preparado esta vez. «Si nos unimos con España y usamos tácticas razonables, hay una oportunidad. La oportunidad es pequeña». Joseph dijo sin rodeos, «y en términos de tácticas navales, los británicos son más fuertes que nosotros». La expresión de Castries se atenuó ligeramente, pero todavía se negó a admitir la derrota. «¿Cómo sabríamos si no lo intentamos?». Joseph hizo un gesto para que bebiera té, su expresión es muy tranquila. «¿Qué pasa si la marina está equipada con buques de guerra que tienen una velocidad de más de 20 nudos, llevan 25 cañones de 42 libras, 30 cañones de 24 libras y tienen sus cascos envueltos en hierro? Combinado con los buques de guerra existentes, ¿crees que puedes derrotar a la flota británica? Esa es una fantasía poco realista». Castries sonrió. «Si tuviéramos tales buques de guerra, podría asustar a los británicos para que se mojaran los pantalones». Capítulo 24 Motor de vapor y carronade. Joseph miró a los ojos del ministro de la Marina y dijo con seriedad: «Te aseguro, en tan solo un año, o mientras 2 o 3 años, este buque de guerra fantasía puede comenzar la construcción». Castries se sorprendió. «¿Tú, hablas en serio? ¿Cómo es eso posible?». Joseph tomó un sorbo de té y reafirmó: «Es cierto, estoy totalmente seguro». «Entonces, deje de desperdiciar dinero fabricando buques de guerra existentes, como máximo en 2 o 3 años, todos serán inútiles. No tendrás que esperar demasiado. Iré a Brest pronto, y entonces entenderás todo». La razón por la que se atrevió a estar tan seguro fue que la máquina de vapor ya había sido inventada, y los artesanos y las técnicas eran muy maduros. Lo único que faltaba era la salida de baja potencia debido a un diseño irrazonable. Pero esto no fue un problema para Joseph en absoluto.
Sin mencionar las pequeñas modificaciones de Bat, había visto máquinas de vapor aún más avanzadas. Castries se sintió mareado, su cerebro saltaba de un lado a otro entre la duda, la emoción y la fantasía, y por un momento no sabía qué decir. Joseph instruyó nuevamente. Primero, coordínese con la Oficina de Construcción Naval y pídales que comiencen a preparar artesanos y materias primas. La producción de prueba de la nueva nave será un proceso complejo. Está bien, Castries descubrió que estaba empezando a creer en el príncipe heredero. Después de todo, el barco de guerra de ensueño era demasiado tentador. Iré a la Oficina de Construcción Naval ahora. De repente miró a José, su voz temblando ligeramente. Su Alteza, por favor, mantenga su promesa. Por favor, tenga la seguridad. Joseph dijo, luego recordó algo más. Por cierto, después de regresar, puedes reunir artesanos para fabricar un cañón de cañón corto de gran calibre. ¿Ah? Solo alargar los morteros existentes, dijo Joseph, fuego de proyectiles de 60 libras o más, pero el barril y la carga de propulsor son menos de la mitad de un cañón, por lo que el peso es muy ligero, y no será demasiado difícil de procesar. Castries dijo con sorpresa. Su Alteza, este cañón debe ser muy poderoso, pero el alcance es definitivamente muy corto. ¿De qué sirve eso? Joseph le sonrió. Te lo diré cuando llegue al astillero de Brest. De hecho, esta es la carronade que causó tanto sufrimiento a la Armada francesa en la posterior batalla de Trafalgar. La actual Armada francesa siempre ha tenido un malentendido, que es enfatizar ciegamente el alcance. Según el estado ideal, si mi rango es largo, entonces puedo golpearte, pero no puedes golpearme, no estaría seguro de ganar. Sin embargo, aquí es donde la teoría de la Armada francesa se desvía de la realidad. En la era de los buques de guerra de vela, la maniobrabilidad de los barcos no era muy buena, y era difícil mantener ambos lados en su rango máximo. Además, las balas sólidas no son lo suficientemente potentes, y es difícil dañar seriamente las naves enemigas cuando las golpean a larga distancia. En las batallas navales reales, la mayoría de los buques de guerra están cara a cara, deseando poder meter sus bozales en la cabina del capitán del oponente y bombardearse entre sí. En este momento, el rango no tiene sentido, quien tenga el cañón de mayor calibre es el jefe. Los británicos notaron esto y abandonaron directamente el rango, desarrollando un arma pesada de gran calibre y cañón corto, la carronade. Pero en esta vida, será el turno de la Armada francesa de equipar esta gran arma primero. Joseph se comunicó repetidamente con el ministro de la Marina, confirmando que no tenía objeciones a su plan, y luego lo envió personalmente fuera de la sala de recepción. Antes de que José pudiera recuperar el aliento, Eman vino rápidamente y se inclinó. Su Alteza, el marqués de Saint-Priest solicita una audiencia. Joseph no esperaba que el ministro de guerra fuera una persona tan impaciente, pero eso es bueno, no tendría que escribir ese documento. Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval. Capítulo 25. La primera olla de oro. A diferencia de su reunión con el ministro de la Marina, José recibió al marqués de Saint-Priest en su propio estudio, despidiendo a todos los sirvientes y haciendo que los guardias fuera de la puerta se retiraran 10 metros. Después de que José explicó su plan en detalle, el ministro de guerra exclamó por sorpresa, ¿cómo sabes que está en Nijmegen? Joseph pensó para sí mismo que lo había visto en un documental, pero solo podía pretender ser misterioso y decir, eso es un secreto, pero la información es absolutamente confiable. Saint-Priest frunció el ceño, y después de un largo tiempo, finalmente asintió con dificultad, esto, aunque factible, también es muy arriesgado. Sabes, incluso los mejores espías pueden fallar. Si uno no tiene cuidado, podría desencadenar una guerra. Joseph sonrió y dijo, no te preocupes, incluso si las cosas se filtran, siempre y cuando Wilhelmina esté a salvo, Prusia anunciará al mundo exterior de acuerdo con nuestra declaración. Debido a que su situación económica también es muy pobre, no están absolutamente dispuestos a ir a la guerra con Francia. El ministro de guerra reflexionó durante mucho tiempo antes de ponerse de pie y decir, este asunto es demasiado importante, y debo informarlo a la reina antes de que se pueda tomar una decisión final. Por supuesto. José lo envió a la puerta y de repente dijo, Marqués de Saint-Priest, ¿no deberías agradecerme por este asunto?
El ministro de guerra quedó un poco aturdido. Fue el príncipe heredero quien lo ayudó a obtener el presupuesto de los Países Bajos y formuló el plan de acción. Solo se centró en implementarlo y se había olvidado de agradecer al príncipe heredero. Asintió repetidamente con cierta vergüenza y dijo, de hecho, debería agradecer a Su Alteza adecuadamente. Joseph sonrió y dijo, entonces dame algunos regalos. Por favor pregunte, Su Alteza. Bueno, transfiérame 20 de tus mejores espías. Saint-Priest casi lloró, pensando para sí mismo, Su Alteza, usted es tan joven, ¿cómo puede ser más despiadado que un ladrón? 20 espías, y tienen que ser de primera categoría. ¿Crees que mis espías son recogidos de la carretera? Dijo con una cara amarga, Su Alteza, el ejército ni siquiera tiene 20 espías en total. 18. Como máximo 2. 15. 3, realmente no más. 12, no menos. Los dos pidieron el precio altísimo y vargaron en el suelo. Al final, José extorsionó a 3 espías principales y 8 espías ordinarios del ministro de guerra. Aunque el número era pequeño, sería el primer ladrillo para él construir el edificio de la CIA francesa. Hoy estaba destinado a ser un día ocupado. Tan pronto como Saint-Priest se fue, las 2 personas recomendadas por la reina Marie vinieron a verlo una tras otra. Joseph tuvo intercambios profundos con los dos, obtuvo una comprensión general de sus personalidades y habilidades, y combinado con sus propios deseos, finalmente decidió dejar que Besançon sirviera como comisionado de policía de París. Después de todo, esta era una posición que requería habilidades de gestión. Frienet también era un buen talento, y Joseph naturalmente no lo desperdiciaría, por lo que le permitió servir como decano de asuntos académicos de la Academia de Policía de París, que estaba en construcción. Joseph mismo serviría como director. Frienet tenía una rica experiencia en la capacitación de reclutas, lo cual era muy útil para capacitar a los oficiales de policía. Entonces, la tarea más importante después de asumir el cargo es promover la reforma policial en todo París, dijo Joseph a Besançon. Todas las reglas y regulaciones y planes de reorganización se han compilado en un libro, y puedes seguirlos. El distrito de Saint-Antoine tiene menos presión de seguridad recientemente, puede transferir a algunas personas desde allí para evaluar otros distritos. Si no es suficiente, puedo asignar guardias para ayudarte. Los párpados de Clausode se contrajeron, sintiendo que desde la reforma policial del príncipe heredero, los guardias se estaban volviendo cada vez más como extraños trabajadores laborales. Besançon tomó notas en serio, pensando, Su Alteza, tengo alguna comprensión de la reforma policial antes. Si la fuerza policial en París se reorganiza, el salario por sí solo probablemente costaría 50,000 libras por mes. Además, el costo de los uniformes, equipos, etc., el ayuntamiento definitivamente no puede pagar este dinero. Los fondos policiales del ayuntamiento de París eran solo 8.000 libras por mes. Joseph dijo, no tienes que preocuparte por el dinero. Le asignaré 50,000 libras más tarde, y se asignará mensualmente en el futuro. Sí, Su Alteza. Joseph volvió a mirar a Frienet. Su carga de trabajo será relativamente grande. La tarea principal es seleccionar un sitio para la academia de policía. Puede ser un poco remoto, con tierra barata como criterio principal. Otro problema es el personal docente. Actualmente, los oficiales de policía experimentados en el distrito de Saint-Antoine están disponibles, pero está lejos de ser suficiente. Frienet dijo de inmediato, Su Alteza, tengo muchos conocidos que son veteranos retirados, incluso oficiales. Deberían poder manejar la cola y el entrenamiento de combate. Muy bueno. Joseph asintió felizmente. Los estándares de entrenamiento del ejército eran mucho más altos que los de la policía. Contáctelos lo antes posible y el salario se emitirá de acuerdo con los estándares de los funcionarios municipales, más el 30%. Sí, Su Alteza. Además, también necesitamos reclutar maestros en finanzas, comercio, noticias y derecho. La Academia de Policía ofrecerá estos cursos. Frienet preguntó sospechosamente, ¿por qué debería una escuela para entrenar a los agentes de policía enseñar estas cosas?
Besançon fue más flexible e inmediatamente dijo, creo, Su Alteza significa que solo al estar familiarizado con el modus operandi de los delincuentes podemos atraparlos. Recuerdo que cuando empecé a perseguir a los contrabandistas, ni siquiera sabía cómo calcular las tarifas o qué bienes eran fáciles de contrabandear, y no logré nada durante varios meses. Más tarde, estudié seriamente cómo contrabandear, y me tomó más de medio año atrapar finalmente el primer lote de contrabandistas. Eso es correcto. Joseph asintió con aprobación, la policía debe ser más profesional que los criminales para disuadir y combatir eficazmente el crimen. Frienete nunca había oído hablar de estas ideas avanzadas, y se sorprendió de inmediato, asintiendo y grabando rápidamente en su cuaderno. Joseph les dio instrucciones sobre muchos más detalles, asignó 20,000 libras a Frienete para gastos iniciales y los envió lejos. Al regresar a la habitación, el contador exclusivo inmediatamente trajo 2 facturas de gastos y le pidió a Joseph que las firmara. Mirando el gasto total de 70,000 libras, Joseph no pudo evitar suspirar. Su propiedad privada totalizó más de 200,000 libras. Anteriormente había pagado 20,000 a la policía por salarios, y 10,000 a la Mark para comprar las necesidades de la fábrica farmacéutica. Ahora solo le quedaban un poco más de 100.000. Es realmente como gastar dinero como el agua. Debe aprovechar el tiempo para aumentar los ingresos, de lo contrario se quedará inactivo y se comerá su capital pronto. E inmediatamente pensó en el plan para hacer cosméticos con salicina. No esperaba que hacer algunos antipiréticos casualmente ahora se convirtiera en la forma más rápida de ganar dinero. Envió al contador y le dijo a Emonde, por favor ayúdame a pedir un lote de cosas. El sirviente cercano inmediatamente sacó papel y bolígrafo y comenzó a grabar. Por favor dime. 50 kilogramos de glicerina, 1 kilogramo de aceite esencial de rosa, 500 botellas de vidrio de 7 onzas, el mismo número de cajas de madera pequeñas, que deberían ser lo suficientemente grandes como para contener las botellas de vidrio. Marca en la caja. Como alguien que tuvo dificultades para nombrar cosas, Joseph se sorprendió durante unos segundos, y de repente recordó el regalo de cumpleaños SK2 Fairy Butter que su compañero de cuarto había comprado para su novia en su vida anterior, y pensó que el nombre era bastante pegadizo, por lo que dijo, Brand Angel Butter. Todas estas cosas deben ser de la mejor calidad, y el precio no necesita estar demasiado preocupado. Sí, Su Alteza, lo haré de inmediato. Capítulo 26 Deuda terrible. Al día siguiente. Como asistente del ministro de Finanzas en su primer día, José fue al ala sur del Palacio de Versalles muy temprano, donde la oficina del ministro de Finanzas estaba ubicada en el primer piso. Mientras se apresuraba, no pudo evitar pensar en los días en que estaba haciendo proyectos en su vida anterior, corriendo a reloj en cada mañana. Sin embargo, usó esto como una excusa para evitar los engorrosos rituales del desayuno, simplemente comiendo un poco de pan, filetes de pescado a la parrilla y sopa de verduras, ahorrando mucho tiempo. Cuando Eman lo ayudó a abrir la puerta a la oficina del ministro de Finanzas, inmediatamente vio a Brienne golpeando la mesa con una mirada de indignación, reprendiendo en voz baja. Estos miserables egoístas, hablan de igualdad y justicia, pero todo lo que ven son monedas de oro. ¿No saben que esto estrangulará las finanzas del país? Joseph dio un paso adelante para recoger el portaplumas de latón que había sido derribado sobre la mesa y preguntó, «Arzobispo Brienne, ¿con quién está enojado?» La secretaria susurró apresuradamente. Su Alteza, el Tribunal Superior se negó formalmente a registrar la factura de impuestos ayer por la tarde. Brienne suspiró, diciendo resentidamente, esos nobles codiciosos, solo por un pequeño impuesto a la tierra, quieren destruir Francia. No saben que cuando llegue ese día, irán al infierno también. Como un clérigo relativamente recto, esta fue la maldición más viciosa que pudo pronunciar. Se volvió hacia José, disculpándose. Su Alteza, lamento que haya tenido que escuchar palabras tan descortés. José agitó su mano, indicando, no es nada, arzobispo, puedo entender sus sentimientos. Luego, recogió la gruesa pila de textos de proyectos de ley que habían sido devueltos por el Tribunal Superior, viendo el sello de registro negado.
Arzobispo Brienne, ¿qué planea hacer a continuación? Brienne cerró los ojos, pellizcando suavemente su frente, y dijo abatido: solo puedo hacer algunos compromisos más, y luego buscar el apoyo de la iglesia, y tratar de persuadir a esos compañeros egoístas y codiciosos tanto como sea posible. Joseph sacudió la cabeza en secreto. La otra identidad de esos grandes clérigos eran los nobles. Esperar que siguieran las enseñanzas para salvar al mundo era simplemente un sueño. Al ver que no hablaba, Brienne suspiró de nuevo. En realidad, también sé que esto puede no ser de mucha utilidad. Que el Señor bendiga a Francia. Joseph frunció el ceño ligeramente. El asunto de la factura de impuestos era algo en lo que tenía que involucrarse. Este incidente parecía ser solo la falta de voluntad de los nobles para pagar más impuestos, pero en realidad, era la prueba de la clase noble de la monarquía. Históricamente, Luis XVI usó tácticas duras y blandas para el proyecto de ley, pero fue derrotado por los nobles que confiaban en los tribunales y la opinión pública. A partir de entonces, los nobles confirmaron la debilidad y vulnerabilidad de Luis XVI, y lucharon más sin escrúpulos por el poder de la familia real, y el país se volvió cada vez más caótico. Entonces José tuvo que cortar esto de raíz. Implemente el proyecto de ley en el menor tiempo posible, suprima la arrogancia de la clase noble y hágales saber que la monarquía siempre será el padre de los nobles. Este asunto parecía difícil, pero no era difícil. En lo que los nobles confiaban no era más que el derecho de registro del Tribunal Superior, y guiar a la opinión pública, e incitar a la gente a resistir a la familia real. Para el primero, la corrupción de los tribunales franceses era bien conocida. Nadie en el sistema judicial tenía un culo limpio. Mientras atrapase sus actos sucios, había muchas manijas operables. En cuanto a este último, el uso del bombardeo de la opinión pública de Internet del siglo XXI y varios trucos de los nuevos medios para hacer frente a los llamados métodos de opinión pública de estos nobles era básicamente como un adulto golpeando a los estudiantes de primaria. Joseph reflexionó por un momento, miró a Brienne, como consolar a un anciano indefenso. Arzobispo, las cosas pueden no ser tan malas como usted piensa, tal vez en otros 2 o 3 meses, el proyecto de ley será aprobado. Espero que sea como dice Su Alteza. Brienne asintió, arrastrando sus pesados pasos hacia su propia oficina en el lado oeste. Voy a echar otro vistazo a lo que se puede conceder en los términos fiscales. Joseph también regresó a la oficina en el lado oeste, le pidió a su asistente que trajera la información interna sobre finanzas y la revisó cuidadosamente. Cuanto más entendía la situación financiera de Francia, más asustado se asustaba. Fue difícil para los pasados ministros de finanzas. No sabía cómo lograron evitar que las finanzas del país colapsaran. La deuda total de Francia era de 2.000 millones de libras, la mayoría de las cuales era deuda nacional. El 60% estaba en manos de ciudadanos franceses, y el 40% estaba en manos de extranjeros. El interés sobre estas deudas nacionales estaba entre el 8% y el 12%, lo que significaba que los pagos de intereses solo costarían 200 millones de libras por año. Los ingresos fiscales anuales del país fueron de solo 500 millones, y el 40% tuvo que usarse para pagar intereses, así que ni siquiera piense en pagar el principal. Históricamente, no fue hasta después de la Gran Revolución que la Convención Nacional confiscó todas las propiedades de la Iglesia, más los dividendos de guerra ganados por las conquistas de Napoleón, que este enorme agujero apenas se llenó. Además de la deuda nacional, había una deuda aún más aterradora, que era la deuda bancaria a corto plazo. Este fue un préstamo a corto plazo prestado de los bancos en nombre del país cuando las finanzas no funcionaban sin problemas. Por lo general, se pagaba después de que se vendiera la deuda nacional, pero la tasa de interés era tan alta como 15%, 25%. Aunque esta deuda a corto plazo fue inferior a 200 millones de libras, los intereses mensuales pagados al banco superaron los 1,8 millones. Además, aunque se decía que era una deuda a corto plazo, dada la situación financiera actual de Francia, básicamente la deuda anterior se acababa de pagar, y se tenía que pedir prestada una nueva deuda, que básicamente no era diferente de la deuda a largo plazo.
Así como José estaba preocupado por el problema de la deuda, el asistente llamó a la puerta y entró, saludándolo y diciendo, Su Alteza, la gente de labor de Bank dijo que debido a cambios temporales de negocios, las negociaciones de préstamos deben posponerse, y la fecha específica aún no se ha determinado. Joseph asintió sin mucha atención. Gracias, lo sé. Luego recordó que una de sus principales responsabilidades como asistente del ministro de Finanzas era negociar préstamos a corto plazo con los bancos, que era básicamente una operación de endeudamiento de nuevas deudas para pagar viejas deudas. Recogió la lista de artículos importantes que el asistente ya había preparado, y efectivamente, vio que había una negociación de préstamos con labor de Bank a las 2 p.m. Este dinero se utilizó principalmente para pagar una deuda nacional de 6 millones de un año que vencía en un mes. Según el plan original, este dinero sería prestado de dos bancos por separado y pagado con ingresos de la deuda nacional 2 meses después. Las tasas de interés anteriores fueron del 18% y 19%. Es realmente bueno ganar dinero abriendo un banco en esta era. No pudo evitar suspirar, esta tasa de interés, puesta en el siglo XXI, es una usura adecuada. Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval. Capítulo 27 Espada. Joseph se rió entre dientes, necesito abrir un banco cuando tenga la oportunidad. Después de revisar los documentos financieros, apartó la canasta de archivos, se frotó los hombros doloridos y recogió la nueva factura de impuestos para leer. El proyecto de ley tenía numerosas cláusulas, por un total de más de 30 páginas. Cuanto más leía José, más frunció el ceño. Las personas que redactaron estos proyectos de ley eran realmente genios, mezclando todo tipo de cosas irrelevantes. Incluso alguien con una educación superior del siglo XXI, como él, se sintió mareado al leerlo. Esperar que la gente común entienda estas cosas era simplemente un sueño. Además, aparentemente preocupados de que el proyecto de ley fuera obstruido por la nobleza, los redactores incluyeron deliberadamente algunos elementos fiscales que favorecían a la clase noble mientras eran perjudiciales para la gente común. No esperaban que estos artículos fiscales casi insignificantes se convirtieran en la influencia de los nobles para atacar la factura de impuestos. La gente común no podía entender los detalles de las cláusulas del proyecto de ley y, después de escuchar a la opinión pública alegando que el proyecto de ley dañaría sus intereses, se unieron a la oposición. En realidad, la parte más crucial del proyecto de ley fue la abolición de los privilegios del impuesto a la tierra de la nobleza, lo que los hace soportar parte de la carga financiera nacional. Además, estipulaba que los granos podían transportarse y comercializarse libremente, y que los aranceles entre las diferentes regiones del país se abolirían para promover el desarrollo económico. Este proyecto de ley demostró plenamente la debilidad y el compromiso del gobierno de Luis XVI. Como mezclar azúcar con excrementos, intenta complacer tanto a la nobleza como a los plebeyos, solo para que ambos no les gusten. Pensando en esto, Joseph recogió su pluma y tachó todos los elementos fiscales que eran perjudiciales para la gente común y los propietarios de pequeñas empresas uno por uno. Ganar a un grupo y derribar a otro es el camino de la política. Después de las eliminaciones, este proyecto de ley ya no era una moneda de cambio para que la clase noble manipulara al gobierno, sino una espada para atacarlos. Joseph lo revisó cuidadosamente de nuevo. Cuando estaba a punto de entregarlo a su asistente para volver a copiar y organizar, se dio cuenta de que ya era anochecer. Olvídalo, hablaré de ello mañana. Se estiró perezosamente, arrojó la cuenta al cajón. No hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti a menos que hubiera una emergencia. No haría nada poco ético que obligara a sus subordinados a trabajar horas extras. Cuando salió de la oficina, vio a Eman llevando a una criada acercándose. Su Alteza, Su Majestad la Reina está sosteniendo un juego de apuestas en el Mars Hall y lo invita a participar. Joseph no pudo evitar sonreír. Se sentía tan extraño que una madre estaba tirando de su hijo para jugar. Sin embargo, también sabía que esta era una actividad de entretenimiento muy normal en el Palacio de Versalles. Incluso el rey Sol Luis XIV solicitó específicamente en sus instrucciones al Dauphin que la corte realizara más de estas actividades para mejorar la relación entre el monarca y sus súbditos. Joseph asintió.
Está bien, me iré ahora. Primero regresó a su habitación para convertirse en un traje ligero y lujoso adecuado para el entretenimiento, y luego siguió a la doncella de la reina al Mars Hall. Incluso desde la distancia, el ruido acompañado de una alegre música de piano se podía escuchar desde el pasillo. Los guardias de la puerta se inclinaron ante José y abrieron la puerta alta. La reina María, que interpretaba a Baccarat bajo el enorme retrato de Luis XIV, vio a su hijo de un vistazo y saludó con una sonrisa en su rostro. «Querida, finalmente has llegado». José se apresuró y se inclinó. La reina estaba claramente de buen humor. «Escuché que has estado ocupado en Brienne todo el día. Ve y relájate por un tiempo». «Oh, ¿sabes qué? Acabo de ganar 11 rondas seguidas. Espero que tengas la misma buena suerte que yo». Cuando los nobles de los alrededores escucharon que el príncipe heredero había llegado, todos se detuvieron y lo saludaron, especialmente a las jóvenes con vestidos de seda, cuyos ojos estaban llenos de flores de durazno, riendo con encanto. José miró a los nobles que rodeaban a María Antonieta, constantemente halagándola, y a la reina, cuya cara estaba llena de emoción al ganar dinero, riéndose tan fuerte que se inclinaba hacia adelante y hacia atrás. De repente recordó el suspiro de Zweig en generaciones posteriores. Era demasiado joven en ese momento, no sabía que todos los regalos dados por el destino ya habían sido marcados con un precio en secreto. Nota 1. Así como José suspiraba interiormente, Monod, cuyo rostro estaba cubierto de polvo blanco, trotó con una sonrisa y lo tiró con entusiasmo, haciendo un gesto detrás de él. Su Alteza ha venido en el momento adecuado. Nos preocupa carecer de alguien. Ven y juega a las cartas con nosotros. Al escuchar esto, un joven noble en la mesa de cartas se sorprendió y rápidamente se alejó, dándose cuenta de la situación de falta de alguien. Incapaz de rechazar la cálida invitación, José se sentó en la mesa de cartas bajo la pintura del dios de la guerra con el ministro del Interior. Los sirvientes trajeron inmediatamente vino y bebidas. 210 El conde Papus, al frente de la mesa, jugó sus cartas. La jugabilidad era similar a Running Fast, pero la carta más pequeña era A, y K representaba al rey, el más grande. José tomó un vaso de jugo, miró las cartas en su mano y sacudió la cabeza. Paz. Vio el ecu de oro y la plata que Libre apiló sobre la mesa y no pudo evitar pensar en la deuda de 2.000 millones de Francia. Mirando a los ministros del gabinete frente a él, esparciendo descuidadamente monedas de oro, jugando sin cuidado en el mundo, sacudió la cabeza y sonrió amargamente en su corazón. Tal vez sea necesaria una gran revolución. Estaba pensando en la deuda nacional, además de sus pobres habilidades con las cartas, rápidamente perdió 3 rondas seguidas, perdiendo 12 ecus de oro. No muy lejos, más de una docena de chicas nobles miraban fijamente su mesa. Al ver que el príncipe heredero estaba un poco distraído, asumieron que no estaba contento porque estaba perdiendo, e inmediatamente apretaron sus puños rosados, rechinando sus dientes plateados. Varias chicas inmediatamente tomaron medidas. Algunos rodearon lo contrario de sus padres o tíos, envolviéndolos con ojos asesinos y resentidos respectivamente. Algunos vinieron a sus hermanos, aparentemente preguntando por sus cartas, pero secretamente pellizcaron un pedazo de carne en sus brazos y lo torcieron 180 grados con fuerza. De hecho, según la tradición de la corte francesa, no se le permitió perder deliberadamente cuando jugaba, pero las 3 personas en la mesa con José ahora sin vacilar decidieron abandonar esta convención. Monod dividió la recta de 6 a 10 desde el medio, jugando un solo 8. El conde Papus miró a los 7 interpretados por el príncipe heredero, apretó el sencillo 10 y Q en su mano, y gritó firmemente paz. La suerte de Joseph mejoró repentinamente. Ganó sin importar cómo jugó, e incluso en una ronda, la carta más grande fue solo J, y todavía ganó a pesar de tener casi todas las cartas individuales. Las victorias consecutivas aumentaron enormemente su interés, y olvidó el tiempo por un tiempo. No fue hasta que se sintió un poco cansado que miró hacia el reloj y descubrió que ya eran las 11:30 p.m. Se levantó apresuradamente para despedirse de sus amigos de la tarjeta, le pidió a Eman que recogiera el dinero que había ganado y arrastró su cuerpo cansado hacia su habitación. Después de salir del pasillo, Eman siguió y susurró con entusiasmo.
Su Alteza ganó un total de 156 ecus. Un ecu es igual a 6 libres, lo que significa que José ganó casi 1000 libres en una noche. No está mal, Joseph fue bastante logrado, gané mucho sin hacer ningún trabajo durante la mitad de la noche. Pero luego pensó en la terrible deuda de 2.000 millones y no pudo evitar calcular en su corazón. Al ritmo que estaba ganando esta noche, tomaría unos 550 años pagar la deuda. Joseph suspiró. Para pagar una suma tan grande de dinero, estaba lejos de ser suficiente confiar en él para comenzar algunos proyectos de hacer dinero. Tuvo que usar su punto de apoyo para aprovechar toda la revolución industrial francesa para resolver el problema financiero. Por lo tanto, las máquinas de vapor y la tecnología textil debían desarrollarse lo antes posible, junto con el apoyo a las políticas financieras, de patentes y de otro tipo. Joseph estaba pensando en la revolución industrial, y sus pies ya sin saberlo lo habían llevado a alguna parte. De repente, escuchó que su estómago hacía un sonido creciente, y no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. Había estado ganando dinero toda la noche y ni siquiera se había molestado en comer un refrigerio nocturno. Miró hacia arriba y descubrió que la cocina estaba justo enfrente del pasillo, y las luces todavía estaban encendidas. Obviamente había un chef de servicio. Estaba bastante lejos de la habitación del príncipe heredero. Si esperaba que alguien trajera la comida después de regresar, no sabía cuánto tiempo tendría que esperar. Solo deja que el chef coma algo y llene su estómago aquí, pensó, y se dirigió hacia la cocina. Capítulo 28. Reunión Sadako en la noche. Al ver esto, Ayman se apresuró hacia adelante 2 pasos, abrió la puerta de la cocina y se paró con la cabeza inclinada, esperando a que entrara el príncipe heredero. El capitán de la guardia, Xode, no esperaba que su Alteza se volviera repentinamente hacia la cocina, por lo que rápidamente cambió sus pies, giró su cabeza e hizo un gesto a los 2 guardias, y rápidamente lo siguió. Joseph entró en la puerta y vio que la cocina era muy espaciosa. En el medio había 6 o 7 enormes tablas de cortar juntas, exudando un olor a pescado y picante, mientras que los alrededores estaban llenos de varios ingredientes y utensilios de cocina. Solo la mitad de las luces de la habitación estaban encendidas, pero no había chefs de servicio. Recordó que incluso cuando no había bodas o celebraciones en el palacio, debería haber al menos de 3 a 5 chefs de guardia por la noche, pero ¿qué estaba pasando hoy? Joseph entró y pasó por alto un gabinete de almacenamiento marrón, que tenía más de 2 metros de alto y 4 metros de ancho. Oyó vagamente sonidos susurrantes que venían de la esquina. Sin embargo, un estante lleno de ollas y cucharas de metal bloqueó su vista, y no pudo ver la situación allí. Joseph tenía un poco de curiosidad. ¿Para qué se escondían los chefs en la esquina? ¿Jugar a las cartas en su tiempo libre por la noche? Dio la vuelta al marco de madera con duda, y cuando levantó los ojos, vio a una persona parada en la esquina bajo la luz, mirando hacia él, con una túnica blanca arrugada, con el pelo negro desordenado, y no muy alto. Solo entonces Joseph notó que había una enorme tabla de madera inclinada frente a esa persona. El tablero estaba lleno de marcas de cuchillos, y había muchas manchas de sangre a su alrededor, que parecían extremadamente extrañas a la luz de las velas parpadeantes. El hombre vestido de blanco parecía muy concentrado, y solo escuchó el movimiento detrás de él en este momento, e inmediatamente se dio la vuelta abruptamente. Las pupilas de José se encogieron repentinamente, y vio que la cara de la persona estaba cubierta de sangre, sosteniendo un cuchillo negro y rojo en la mano. Su rostro estaba escondido detrás de un cabello largo y desordenado, y podía ver vagamente un par de ojos redondos con un brillo verde, y su cabello que alcanzaba su cintura todavía estaba cubierto con fragmentos pegajosos, como los órganos internos de algo. La mente de José zumbó, y sintió que la adrenalina corría por su cuerpo al instante, con un solo pensamiento en su mente. ¡Santa basura! Es Sadako. E inmediatamente saltó hacia atrás con fuerza, su espalda se estrelló fuertemente sobre el marco de madera colgado con cucharas de sopa, haciendo un ruido caótico. Ignorando el dolor, estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a Ayman destellar hacia adelante, sosteniendo una espada corta en su mano izquierda y tirando del príncipe heredero detrás de él con su mano derecha. «Proteger a su Alteza», gritó Ayman.
Exode secretamente pensó que era malo, corrió en unos pocos pasos, sacó su espada y se paró uno al lado del otro con la guardia cerrada. «Guardias», gritó, y al mismo tiempo volvió la cabeza y le dijo a José: «Su Alteza, por favor retroceda primero». Más de una docena de los guardias del príncipe heredero se apresuraron, suprimiendo el miedo en sus corazones de lo que era un fantasma o una bruja, y tiraron de los tornillos con un sentido de determinación mortal, apuntando sus armas a Sadako en la esquina. Justo entonces, Sadako finalmente se movió. Lanzó el cuchillo en su mano al aire, insertó sus dedos en su largo cabello, se puso en cuclillas en el acto y dejó escapar un grito penetrante. ¡Ah! Joseph estaba aturdido, asomó la cabeza por detrás de Ayman, y de repente sintió que este Sadako parecía un poco familiar. «Oye, deja de gritar». Trató de comunicarse con Sadako. «¿Qué eres, una persona?» Sadako escuchó su voz, obviamente sobresaltada, levantó la cabeza, miró desde los huecos de su cabello, y su voz tembló. Tu Alteza el príncipe heredero». «¿Eh? ¿Me conoces?» Sadako asintió desesperadamente. «Soy yo. Su Alteza, soy Perna». «No, no dispares». Exode dio un paso adelante con cuidado, dejó de lado el cabello de la mujer, no pudo evitar respirar aliviado, guardó su espada y se dio la vuelta y dijo: «Su Alteza, de hecho es la señorita Perna». José miró a Perna con líneas negras en toda su cara, y en la tabla de madera manchada de sangre detrás de ella, y preguntó con confusión: «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Y Perna miró subconscientemente su mano, y descubrió que el cuchillo estaba desaparecido, y explicó con ojos parpadeantes: «Eso, estoy ayudando al señor Valista a separar la carne». Mientras hablaba, limpió frenéticamente las manchas de sangre en sus manos repetidamente en su delantal marrón, luego agarró una corbata en el suelo, ató su largo cabello detrás de su cabeza y rápidamente curtió: «Su Alteza el príncipe heredero». Joseph miró las manchas de sangre en su rostro, sacó un pañuelo e hizo un gesto. «Lávate la cara». Ayman tomó apresuradamente el pañuelo, dio un paso adelante y se lo entregó a Perna. Este último lo tomó cuidadosamente, y mientras se limpiaba cuidadosamente la cara, apareció gradualmente una cara blanca marfil. En esa cara delicada, un par de ojos de color verde claro parecían dos cuentas esmeralda claras, sus pestañas eran oscuras y gruesas, especialmente el par de hoyuelos junto a sus delicados labios rojos la hacían parecer aún más dulce, lo que era completamente diferente del aterrador Sadako anterior. Joseph se sorprendió por un momento y sonrió. «Nunca te había visto vestida así antes. Es bastante bonito». Miró la tabla de madera detrás de Perna, en la que una pequeña bestia estaba bien fijada con clavos. Era un conejo, con una incisión ordenada en su abdomen y órganos internos bien separados. No pudo evitar preguntar con curiosidad: «¿Estás practicando la disección?» Perna se sorprendió y agitó sus manos repetidamente. «No lo estoy, no lo hice, no hables tonterías». Joseph dio un paso adelante y miró al conejo, y asintió. «Una técnica tan profesional, has estado practicando durante mucho tiempo, ¿verdad?» Miró a Perna de nuevo. «Por cierto, ¿por qué estás practicando la disección en la cocina?» Perna escuchó la certeza en su tono, y su corazón se apretó. El príncipe heredero incluso conocía la anatomía. Parecía que no podía negarlo esta vez. Pellizcó los dedos de su mano izquierda con fuerza con su mano derecha, dudó por un tiempo, y finalmente pareció haber hecho algún tipo de determinación, y de repente enderezó su pecho y dijo en voz alta: «Su Alteza, sí, estoy practicando la disección». Respiró hondo, como si finalmente hubiera dicho algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Creo que la atmósfera actual es muy desfavorable para el desarrollo de la medicina. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres no puedan estudiar medicina es una restricción grave para la medicina, y es aún más injusto para las mujeres. Admiro mucho a mi padre. Lo he estado acompañando para ver pacientes desde que era niño, lo que me llena de anhelos por la profesión de salvar vidas y sanar a los heridos. Sé que mi padre me ama mucho. Incluso aceptó dejarme usar ropa de hombre y ayudarlo a diagnosticar y tratar a los pacientes como su asistente. Estoy muy agradecido con él. Pero aún así, todavía me prohíbe firmemente ir a la mesa de operaciones y no me permite practicar la disección, porque esto me hará incapaz de casarme, y nadie querrá casarse con una doctora.
Esta es la realidad. Sin embargo, todavía espero poder convertirme en un médico que pueda estar solo y salvar a los pacientes. No puedo ponerme en contacto con los cadáveres, así que solo puedo usar animales para practicar la disección para familiarizarme con la estructura de los seres vivos. Llegué a un acuerdo con el señor Valist de que puedo venir aquí para practicar la disección a altas horas de la noche y cortar la carne para que los chefs la usen al día siguiente, y él la mantendrá en secreto. Hablando de esto, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, obviamente había sufrido muchas quejas debido a este asunto a lo largo de los años. Husmeó y su tono se calmó. Su Alteza, por favor repórtame. Te asusté justo ahora. Este es el castigo que merezco. Debido a que este libro está en la recomendación del nuevo libro, que es muy importante para el pequeño autor, imploro a los lectores que recopilen más, voten por más boletos de recomendación y boletos mensuales, y dejen más mensajes. El pequeño autor está muy agradecido, su apoyo es mi motivación para la codificación. Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval, capítulo 29. Al instante se convierte en un fangir. Joseph miró a la niña lamentable frente a él, sacudiendo ligeramente la cabeza, sintiéndose profundamente conmovido. Había leído en el libro de Maugham las palabras de Monk Lewis de esa época. Detesto, me compadezco y desprecio a todas las escritoras. Deben tener una aguja en la mano, no un bolígrafo. Solo la aguja es una herramienta que pueden usar libremente. Nota 1. Incluso en el siglo XVIII, el estatus de las mujeres era todavía muy bajo. Incluso en Francia, el lugar de nacimiento de la Ilustración, a las mujeres no se les permitía participar en la escritura, la medicina, el derecho u otras profesiones, y ni siquiera podían tener cuentas bancarias. La sociedad los ató firmemente a la familia. Como persona del siglo XXI, José naturalmente no estaba de acuerdo con este punto de vista. Sin embargo, la docena de personas a su lado miraron a Perna con expresiones extrañas, como si pensaran que era extremadamente indecente que una mujer dijera que quería aprender cirugía. Incluso Xor mostró la sonrisa indefensa de ver a un niño travieso actuando voluntariamente, porque Perna le recordó a su hermana rebelde que insistió en estudiar derecho. Su sonrisa hizo a Perna aún más triste. Ella había tenido suficiente de las sonrisas juguetonas y burlonas de los hombres. Por un momento, había fantaseado con que el príncipe heredero frente a ella, que había recibido elogios del profesor Lagrange y tenía amplios conocimientos médicos, podría haber iluminado ideas. Sin embargo, la actitud mostrada por su capitán de guardia rompió fácilmente sus frágiles expectativas. El príncipe heredero probablemente tenía los mismos pensamientos que ellos. Perna levantó la cabeza, tratando de no dejar caer sus lágrimas, pero vio al príncipe heredero caminando hacia ella, con su voz llena de aliento. La anatomía es la base de la medicina. Te apoyo firmemente en la práctica de esto. Sigue con el buen trabajo. Perna estaba aturdida, con sus claros ojos verdes llenos de incredulidad. Su Alteza. José recogió el bisturí en el suelo y dijo con una sonrisa cordial. Alguien tan idealista y valiente como usted seguramente se convertirá en un gran médico en el futuro. Pero yo, Perna, no esperaba que el príncipe heredero realmente la apoyara, e inmediatamente tartamudeó, yo, soy una mujer. Su Alteza, ¿cree que las mujeres también pueden ser médicas? Por supuesto. Joseph le devolvió el cuchillo y asintió, un médico es solo una profesión, y las mujeres son totalmente capaces de hacerlo. Si un día me enfermo gravemente, quiero decir sí, la persona que me salva la vida puede muy bien ser el Dr. Perna. Si tengo la oportunidad, incluso promoveré legislación para permitir que las mujeres participen en trabajos médicos. Oh, Su Alteza. Por el amor de Dios, por favor dime, ¿realmente lo crees? No te estás riendo de mí. Por supuesto. Joseph asintió sinceramente. El corazón de Perna de repente latió violentamente. Dado que alguien tan noble como el príncipe heredero apoyaba sus ideales, ¿de qué más tenía que preocuparse? ¿Podría su sueño realmente hacerse realidad? Nunca he escuchado a nadie decir eso antes. Miró fijamente al príncipe heredero, sintiendo que estaba soñando. Todo a su alrededor había perdido su color, y solo el príncipe heredero brillaba con brillantes, como un ángel en una pintura de Rafael, tan hermosa y sagrada.
De repente se cubrió la cara y sollozó suavemente, usando lágrimas para desahogar sus quejas pasadas y su alegría actual. Gracias, Su Alteza el Príncipe Heredero. Mírate, ¿por qué lloras de repente? Joseph le dio unas palmaditas en el hombro a la niña, y justo cuando estaba a punto de consolarla, su estómago hizo un sonido retumbante prematuro. Perna quedó atónita por un momento, luego no pudo evitar reírse, y preguntó suavemente. ¿Su Alteza vino a la cocina para un refrigerio de medianoche? José miró a su alrededor algo torpemente y dijo. Tengo un poco de hambre, pero no sé a dónde han ido los chefs. Parece que he venido por nada. Los chefs probablemente fueron a llevar las verduras para mañana. Joseph sabía que los chefs probablemente se estaban aflojando y durmiendo, pero no la expuso. Después de todo, solía echar una siesta cuando trabajaba en turnos tardíos. Su Alteza, si no quiere esperar, Perna parecía haber hecho un gran esfuerzo, y dijo suavemente con una cara enrojecida, tal vez pueda hacerte algo de comer. Miró nerviosamente al príncipe heredero, temeroso de que se riera de ella. Está bien. Joseph asintió felizmente, entonces te lo agradezco. Afortunadamente, las estufas en la cocina del palacio nunca se extinguieron, y todos los ingredientes estaban preparados. Perna se cambió del delantal que llevaba para la disección, se lavó las manos con cuidado y comenzó a ocuparse frente a la estufa. En menos de 20 minutos, se colocó un plato de foie gras en salsa de vino tinto con un rico aroma en la pequeña mesa utilizada por los chefs para el té, junto con un plato de remolacha y sopa de tomate. Xord probó muy obedientemente un poco de cada plato, y después de confirmar que no había problemas, se retiró a un lado nuevamente. Joseph ya estaba tan hambriento que su frente se pegaba a su espalda. Oliendo el aroma, fue inmediatamente voraz. Recogió los cubiertos y estaba a punto de empezar a comer cuando vio a Perna de pie un poco incómoda, por lo que rápidamente le hizo señas. Ven y comen juntos. La niña agitó sus manos repetidamente. Gracias, Alteza, no comeré. Por favor pruébelo y vea si se adapta a su gusto. José miró el plato de foie gras, que era suficiente para 3 personas, y sin decir una palabra, la tiró para sentarse, luego tomó otro plato, dividió los platos por igual, y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puedo dejarte trabajar durante tanto tiempo y luego verme comer? Además, no puedo dejar que la primera doctora en Francia pase hambre. La cara de Perna se puso roja al instante. Ella bajó la cabeza y en silencio recogió su cuchillo y tenedor. Joseph puso un trozo de foie gras marrón dorado con un trozo de trufa negra en su boca. Al instante, su boca estaba llena de un aroma aceitoso único, pero bajo el ajuste de la trufa, no era grasosa en absoluto. Sus dientes atravesaron la piel crujiente, y el foie gras debajo estaba tierno, casi derritiéndose en su boca sin ninguna resistencia, haciendo que Joseph entrecerrara los ojos en disfrute. Después de tragar un gran trozo de foie gras, elogió. Es simplemente increíble. Si no te conviertes en médico, definitivamente puedes hacer una gran carrera como chef. Realmente. Los ojos de Perna estaban llenos de alegría, lo aprendí del señor Valiste en mi tiempo libre. Joseph cortó otro trozo de foie gras y lo sostuvo. Para agradecerte por el plato, he decidido darte un regalo. No, estoy feliz de que te guste. ¿Cómo puedo aceptar tus cosas? Joseph sonrió y dijo. No seas educado. La ropa que usaste para la práctica de disección en este momento era larga y engorrosa. Haré que un sastre te haga un uniforme especial de médico. O, puede ser promovido a nivel nacional en el futuro, así que trátelo como ayudándome a probarlo. La cara de Perna se puso roja en las puntas de sus orejas. Ella bajó la cabeza y dijo suavemente, gracias, Alteza. A la mañana siguiente, Perna, como de costumbre, esperó a que el príncipe heredero se despertara, luego llevó su kit médico para hacerle un chequeo de rutina. Pero a diferencia de antes, no se puso ese polvo opaco en la cara hoy, y sus labios también mantuvieron su color original. Su rostro se veía delicado y suave, mostrando una apariencia sana y hermosa. Ella vino a José, bajó la maleta, saludó y sacó el registro médico para preguntar. Su Alteza, ¿todavía siente dolor en la garganta? Mucho mejor, solo un poco. Toses. Ocasionalmente, pero muy raramente ahora. ¿Tienes flema? Un poco. La niña notó cuidadosamente todo.
De repente, miró las hermosas líneas de la cara de José y sintió una oleada en su corazón. Un pensamiento pasó por su mente. El príncipe heredero es tan guapo, ¿cómo es que no lo noté antes? Su rostro se puso rojo al instante. Capítulo 30. Fábrica farmacéutica comienza la producción. Perna terminó apresuradamente la inspección de rutina, cargó su maleta y huyó de la casa como un ciervo asustado sin mirar hacia atrás, pero después de salir de la puerta, giró la cabeza a la velocidad del rayo y miró en secreto al príncipe heredero. Joseph parpadeó sorprendido mientras la miraba hacia atrás. ¿Está ella, teniendo problemas estomacales? Salón sur del Palacio de Versalles. En la oficina del ministro de Finanzas, Brienne tomó el texto del proyecto de ley de impuestos de Joseph, que era notablemente más delgado, y preguntó confundido. Su Alteza, parece haber eliminado muchos elementos fiscales. Joseph asintió. Sí, este es mi intento. Brienne abrió apresuradamente el proyecto de ley y lo leyó artículo por artículo, pero su frente frunció más y más. Cuando vio a mitad de camino, finalmente no pudo evitar mirar a José y dijo, Su Alteza, ¿está eliminando cláusulas que son beneficiosas para la nobleza? Sí, arzobispo. Brienne volvió a poner la cuenta sobre la mesa y sacudió la cabeza. ¿Por qué haces esto? Joseph preguntó retóricamente. ¿Crees que hacer concesiones constantemente permitirá que el proyecto de ley se apruebe? Brienne sacudió la cabeza. Eso es correcto, así que bien podríamos cambiar nuestro enfoque. Puede presentar este proyecto de ley al Tribunal Superior para intentarlo. Brienne suspiró. Su Alteza, hacer esto no tendrá ningún efecto que no sea enojar a la nobleza. Joseph sonrió. ¿Has visto corridas de toros? ¿Bullfighting? Sí, Su Alteza, tengo. El matador siempre usa desesperadamente un paño rojo para enojar al toro, porque un toro enojado perderá la cabeza y cometerá errores, permitiendo que el matador encuentre la oportunidad de atacar, dijo Joseph. Que esos nobles se enojen, no es algo malo. Por favor, créanme, incluso si se rechaza esta vez, este proyecto de ley se aprobará tarde o temprano. Brienne lo miró con incredulidad y le preguntó, ¿puedes decirme qué planeas hacer? No razonen con esas personas, ataquen sus debilidades, las dividan y desintegren, y controlen la opinión pública al mismo tiempo, para que solo puedan inclinar la cabeza. Brienne miró con sorpresa los ojos confiados y astutos del príncipe heredero, y por alguna razón, de repente sintió que podría no estar jugando. Después de mucho tiempo, Brienne asintió, y luego sonrió. Está bien, entonces enviaré este proyecto de ley al Tribunal Superior, pero por favor no digas que estos cambios fueron hechos por ti, de lo contrario esos tipos codiciosos y egoístas definitivamente te resentirán. Y yo, si no puedo implementar el proyecto de ley antes de fin de año, debería dejar el cargo de ministro de Finanzas. En el poco tiempo que queda, salgamos todo. Gracias por tu confianza. Joseph no esperaba convencer a Brienne tan rápido. No perdió el tiempo y se volvió hacia su asistente y dijo, póngase en contacto con los periódicos con la mayor circulación en París y reserve un espacio prominente. Después de que el Tribunal Superior rechace la factura de impuestos esta vez, publique inmediatamente el primer elemento de impuestos en el proyecto de ley en el periódico y adjunte una interpretación detallada de este elemento de impuestos, como quién pagará este impuesto, qué impacto tendrá, etc. Publica un elemento fiscal todos los días hasta que todo el proyecto de ley se publique e interprete claramente. Sí, Su Alteza. Además, organice un grupo de reporteros para informar en detalle el asunto desde la presentación del proyecto de ley de registro hasta la negativa del Tribunal Superior a registrarlo. O, no lo reportes todo a la vez, escribe un poco cada vez para mantener el calor. Sí. También. Después de trabajar en la oficina del ministro de Finanzas hasta el mediodía, Joseph finalmente terminó de explicar los preparativos preliminares para promover la factura de impuestos, y luego almorzó con la reina. Emma informó que el doctor Lamarck estaba pidiendo verlo. José lo siguió de regreso a su sala de recepción y vio a Lamarck caminando de un lado a otro ansiosamente. Señor Lamarck, ¿hay algo malo en el taller farmacéutico? Lamarck se inclinó apresuradamente respetuosamente, primero asintió. Hay algunas cosas. Y luego pareció muy nervioso, Su Alteza, escuché que mi niña le ofendió anoche.
Ella todavía es joven y no debe haberlo hecho intencionalmente. Por favor, perdónala. José sonrió y agitó su mano. La señorita Perna no hizo nada malo. Accidentalmente irrumpí en su laboratorio. Oh, ella incluso me trató de cenar. Gracias por tu magnanimidad. Lamarck se inclinó apresuradamente de nuevo, sacudió la cabeza y murmuró, realmente no debería haber aceptado dejarla estudiar medicina. Este niño en realidad corrió a la cocina del palacio en medio de la noche para diseccionar animales. Joseph elogió. Perna es muy talentosa. En realidad, puedes dejar que practique la disección en el laboratorio real. O, si no quieres que otros lo sepan, puedo ordenar a los guardias y sirvientes que lo mantengan en secreto. Realmente no sé qué decir. Los ojos de Lamarck estaban llenos de gratitud. Estás tan iluminado. Si las personas en la asociación médica estaban medio iluminadas como usted, Perna debería haber obtenido una licencia médica y tratado a muchos pacientes. Joseph vio la botella de vidrio en su mano y le preguntó, por cierto, usted acaba de decir que había algo mal con el taller farmacéutico. Oh, sí, sí. Lamarck entregó apresuradamente la botella de vidrio, su rostro mostró emoción nuevamente. Ese taller de perfumes es demasiado adecuado. El equipo es muy completo, e incluso hay una rueda hidráulica. Solo agregué algunos termómetros y condensadores de alta precisión, lo cual es suficiente para purificar la salicina. Además, los trabajadores también son muy buenos, hábiles, y muchos de ellos han estado expuestos a operaciones de purificación. Mira, esto es lo que los artesanos hicieron anoche. El señor Lazenby y yo no intervenimos en absoluto. Joseph miró el polvo beige y asintió con satisfacción, y luego preguntó, ¿qué estimas que puede ser la salida? Lamarck pensó por un tiempo y dijo, si las materias primas son suficientes, alrededor de 2.500 gramos por día. Después de que los trabajadores son calificados, debe duplicarse. Bueno, es básicamente suficiente para todos los pacientes en París, y debería ser capaz de suministrar algunos a las provincias, dijo Joseph. Si se usa salicina medicinal para reducir la inflamación y la fiebre, se toman alrededor de 5 gramos por vía oral todos los días. París tiene una población total de más de 500,000, y 10,000 dosis de medicamentos por día son suficientes. Lamarck asintió y dijo, Su Alteza, el señor Lazenby y yo estimamos que cada píldora contiene 25 gramos de salicina, y el costo es de aproximadamente 3 a 4 negadores. En la etapa inicial, se venderá a 5 negadores, y el precio se ajustará de acuerdo con la situación de ingresos y gastos en el futuro. ¿Qué piensas? Un livre es igual a 20 sous, y un sou es igual a 12 deniers, lo que significa que un livre puede comprar 48 píldoras, lo que definitivamente es un precio muy barato. Puedes decidir el precio. José entonces pensó en su agua de ángel y le dijo a Lamarck, por cierto, señor Lamarck, tengo algunas necesidades especiales aquí. Por favor purifique 300 gramos de salicina de alta pureza para mí todos los días, y trate de mantenerlo libre de impurezas. Solo se necesita agregar un poco más de 1 gramo de salicina a una botella de 200 gramos de productos para el cuidado de la piel. 300 gramos por día pueden hacer más de 200 botellas, lo que debería ser suficiente para las pruebas de mercado en la etapa inicial. Lamarck dijo sin dudarlo, no hay problema, Su Alteza. En la misma noche que Joseph y Lamarck estaban discutiendo la fábrica farmacéutica, en Ámsterdam, Países Bajos, a 400 kilómetros de París, el líder del partido patriota Daendels estaba dando la bienvenida a los invitados de Francia.